viendo ahí, tiene que ver el encuentro con Jesús. Y qué interesante es, ¿verdad?, poder tener ese encuentro con Jesús. Y vamos a ver algunas características y vamos a ver diversos encuentros. Siempre el Señor Jesús nos sorprende, hermano. Capaz usted dice, bueno, ya sé de qué va a haber el encuentro con Jesús, que Dios transformó mi vida, que Jesús cambió mi corazón, eso ya lo sé. Pero saben, una de las cosas que nosotros siempre tenemos que tener en nuestro corazón es que el Señor siempre nos sorprende. Y a pesar de que tengamos 20 años de cristianos, 30 años de cristianos, conozcamos la palabra de Dios, podamos ser personas que Dios ha obrado en nuestra vida, siempre el Señor nos está enseñando. Siempre el Señor nos está mostrando algo nuevo. Cuando usted en su vida prácticamente dice, bueno, yo ya sé, prácticamente nada me llama la atención, no me apasiona, esto ya lo conozco, tenga cuidado, algo tiene que pasar en su vida espiritual. El apóstol Pablo dice que nuestra vida tiene que ser renovada. Su vida tiene que ser renovada, usted tiene la mente de Cristo y tiene que ser renovada constantemente. Así que vamos a hablar del encuentro con Jesús. Y vamos a tocar algunos encuentros que son muy particulares. Un primer encuentro lo tenemos en Lucas capítulo 19. Capaz usted ya lo conoce. Lucas capítulo 19, y acá surge un personaje llamado Zaqueo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, verdad, este pasaje? Capaz podríamos hacer un poquito de historia. Zaqueo era una persona que cobraba los taxes. Los taxes eran los impuestos que tenían que cobrar, ¿verdad? Y estas personas obviamente no eran muy bien queridas porque cobraban esos tipos de impuestos. Uno lo hacían de una manera de cobrar bien, digamos, y otro lo hacían de una forma no tan bien, cobraban lo que ellos querían. Podríamos decir que capaz Zaqueo sería un recaudador de la FIP, ahora llamada Arca capaz, ¿verdad? Entonces usted imagínese, si usted tiene un negocio, usted está contento si viene un cliente, pero si viene un oficial o una persona de la FIP, como que se pone un poco nervioso, ¿verdad? Si usted tiene todo en regla, no tendría ningún problema, pero si pasa algo, es como que no le gusta que venga esta persona. Bueno, Zaqueo cobraba los taxes, cobraba los impuestos, y por lo tanto él no era bien visto en la sociedad, él no era muy bien querido. Porque también, aparte, Zaqueo tenía una característica, no solamente que cobraba lo que tenían que pagar, sino que cobraba de más. Entonces, ¿él le cobraba a quién? Le cobraba a los judíos que estaban bajo el gobierno romano, bajo el imperio romano. Entonces, estas personas principalmente no eran muy bien vistos por los judíos, eran como pecadores, ellos no querían tener contacto con estas personas. Pero vamos a leer un poquito, en Lucas capítulo 19, versículo 1, vamos a estar leyendo algunas características. Miren qué es lo que dice. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verles, porque ahí había de pasar por ahí. Capaz que este hombre Zaqueo prácticamente había escuchado de Jesús y le llamaba la atención. Había una gran multitud, él era pequeño, él no podía ver en una gran multitud, entonces vio este árbol y trató de cubrirse. Ahora, imaginémonos frente a esa situación. Estaba el Señor Jesús, ¿verdad? Con la multitud. Pero al Señor Jesús algo le habrá llamado la atención. Mientras él veía toda la multitud, habrá visto que de un lugar se movía algo, ¿verdad? Habrá visto, ¿qué se está moviendo ahí? Y habrá visto un hombre pequeño. Y fíjense qué es lo que pasa en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, o sea que el Señor no solamente estaba con la multitud, sino que él miró hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, qué cosa curiosa, el Señor no le dijo hombre, no le dijo publicano, no le dijo recaudador de impuestos, lo llamó por su nombre, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué interesante, hermanos. Este es el primer encuentro que yo les quiero compartir. Un encuentro inesperado, ¿verdad? Estaba Zaqueo ahí. Y Zaqueo habrá sabido de quién era Jesús, le habrá llamado la atención y él subió. Pero fíjese qué es lo que hizo el Señor. Cuando el Señor nos ve, Él nos conoce y Él nos llama por nuestro nombre. El Señor lo llamó por el nombre de Zaqueo.
Muchas veces a lo largo de nuestra vida, hermano, el Señor nos va a llamar por nuestro nombre. ¿Saben por qué? Porque somos importantes para Dios. No somos solamente personas y el Señor nos va a llamar Daniel, nos va a decir Sara, nos va a decir Marco, ¿verdad? Nos va a decir Adriana. El Señor nos llamó. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el Señor Jesús? El Señor Jesús quería tener un tiempo con Zaqueo. Ya vamos a ver qué es lo que dice el versículo 6. Porque luego le dice, no, yo quiero tener un tiempo contigo, quiero compartir. Qué cosa curiosa, ¿verdad? No solamente que el Señor Jesús lo llamó por su nombre, sino que Él quería pasar un tiempo con Zaqueo. Muchas veces el Señor quiere pasar un tiempo con nosotros. Qué importante, ¿verdad? Poder tener ese tiempo. Pero no es solamente que quería tener un tiempo, sino que Él también es como que tenía una intención. ¿Sí? Porque vamos a leer el versículo 6. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y acá vamos a ver algunas características. Miren, Zaqueo era una persona que él tenía su rutina, una rutina normal. Capaz que él tenía que cobrar algunos impuestos y algunos negocios ahí en el Imperio Romano hacia los judíos, como él tenía que hacer normalmente, pero algo cambió en su rutina diaria. Algo fue distinto, ¿verdad? Y fíjense qué es lo que pasó. Cuando él ve que venía Jesús, él se subió y ahí tiene un encuentro con el Señor. El Señor lo llama por su nombre, el Señor quiere pasar un tiempo con él, tiene una intención. ¿Qué pasó? El Señor rompió la rutina que tenía Zaqueo. Y no solamente eso, sino que quería tener un tiempo con él. Hermano, muchas veces a lo largo de nuestra vida, nosotros tenemos nuestra vida diaria, nuestra rutina. Trabajamos, estudiamos, tenemos obligaciones en la casa, capaz tenemos obligaciones con los hijos, si tenemos hijos pequeños, si tenemos hijos grandes, tenemos esa rutina. Pero un momento el Señor quiere romper esa rutina y cambiar. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Y ahí vamos a ir, cómo el Señor va a ir hablando en la vida de Zaqueo. Pero si nosotros seguimos viendo, no solamente que el Señor quería romper esa rutina, sino que había una intención y había algo que Dios quería hacer. Seguimos leyendo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, ¿verdad? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Fíjense, cuando el Señor Jesús le dice a Zaqueo, es como que el Señor, cuando Él lo ve a Zaqueo arriba en el árbol, en el cimoqueo, digamos, es como que Él se invita en una invitación, porque Zaqueo nunca lo invitó. Es como que el Señor se invitó Él mismo. Imaginemos que nosotros tenemos una reunión y que no conocemos a nadie, que viene alguien y dice, ah, bueno, yo vengo a la reunión. Y uno dice, pero ¿quién sos vos? Yo no te conozco, yo no te invité. El Señor, Él mismo se invitó para compartir ese tiempo con Zaqueo. Muchas veces en nuestra vida el Señor quiere invitarnos. Él quiere compartir con nosotros, a pesar que nosotros no los invitamos. A pesar que nosotros no estaba en nuestra rutina. Es un encuentro inesperado, ¿verdad? Zaqueo no pensaba tener ese encuentro con Jesús. Pero fíjense qué más es lo que pasa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Y qué más dice? Y si en alguno he defraudado, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Miren qué interesante. Este hombre, que era un hombre importante, capaz, dice que él era el jefe de los publicanos, capaz que era un director de AFIP, del Arca, ¿verdad? Era muy importante. Y él le dice, bueno, yo sé que he cobrado de más, yo le voy a pagar los intereses. No, no le dice le voy a pagar los intereses, le voy a dar cuadruplicado. ¿Qué pasó en Zaqueo? ¿Por qué tuvo esa forma? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué pasó en su cerebro? ¿Qué pasó en su corazón? Había tenido un encuentro inesperado con Jesús. Y hermano, y eso había generado algo en su corazón, había generado un bienestar, porque ya no era el mismo Zaqueo. La gente que lo veía, los judíos que lo veían, viene el recaudador, viene esta persona que no era grata, ahora tenía que verlo de una manera distinta. Porque este que era recaudador y cobraba lo que él quería, ahora iba a ser una persona honesta y le iba a cobrar lo que correspondía, lo que la persona tenía que pagar. Había cambiado totalmente. Ya no era el Zaqueo que lo conocían anteriormente. Hermano, muchas veces en nuestra vida vamos a tener un encuentro inesperado. Hay un encuentro inesperado con Jesús. Pero saben, hay otros encuentros que nosotros también tenemos. Y eso está en Lucas capítulo 10, no lo vamos a leer el texto.
El Señor siempre cuando pasaba por Betania, siempre iba a una casa donde estaba María y Marta. Y Él siempre compartía ahí. Y se sentía bien, iba con sus discípulos, vamos a compartir algo, le hacían una cena, ¿verdad? Y se sentía bien. Ustedes lo conocen el pasaje, no lo vamos a leer. Pero dice que en ese momento que estaban con Jesús, María se sentó a los pies del Señor, pero Marta estaba haciendo todas las cosas. Claro, imagínense, estaban los discípulos, había que atenderlo, había que hacer la comida, había que estar, pero claro, Marta dice, pará María, María está sentada y hay que hacer muchas cosas. Hermano, ese es un encuentro esperado. Muchas veces a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos a tener encuentro esperado. Nosotros en la iglesia tenemos una junta, ¿verdad? Y todos los meses nos juntamos en ver las cosas que hemos hecho en la iglesia, cómo está bien, cómo hay que cambiar o no. Tenemos un encuentro. Es un encuentro que lo esperamos, es un encuentro programado, ¿verdad? Muchas veces usted en su trabajo puede tener un encuentro programado con su jefe, con las cosas que tiene que hacer. Hay encuentros esperados. Pero ¿saben? Una de las cosas, cuando ve Marta y ve que María está ahí, le dice, para María, vení, ayúdame. Pero el Señor le dice, ay Marta, Marta, ¿por qué tan afanada, verdad? Busca las cosas del reino de Dios. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida, nosotros tenemos que parar también. Vamos a tener un encuentro programado, un encuentro esperado. Bueno, tenemos tantas cosas en la cabeza, el trabajo, los hijos, la familia, las cosas que tenemos que hacer, aún la iglesia también, las cosas que tenemos que hacer, muchas cosas. Pero usted tiene que tener un equilibrio. Usted tiene que tener un encuentro para con Dios. Tiene que tener, aunque sea 5, 10 minutos de madrugada, te buscaré, gloria a Dios, y usted puede levantarse 4 o 5 de la mañana y puede decir, Señor, aquí está, me presento delante de ti. O si usted capaz lo puede hacer a la noche, o capaz usted lo puede hacer cuando está en el trabajo, o si no, capaz usted puede hacer cuando está en la tarde, pero usted tiene que tener un encuentro programado con el Señor. Poder hablar con Dios, poder ver cómo estoy, cómo se han dado las cosas en el día, cómo me siento, qué cosas tengo que hacer. Ahora, Dios cómo no va a contestar con una voz audible, Dios no va a decir, sí, Adriana, yo quiero que hagas esto. No, capaz Dios no nos dice nada, pero hay un silencio. Y en ese silencio Dios nos habla. Muchas veces nos da una palabra. Muchas veces nos da, puede ser un recuerdo, puede ser una persona, puede ser un texto bíblico. Y Dios se manifiesta, hermano, en nuestra vida. Tenemos que tener encuentros programados. Y muchas veces tenemos que estar quietos. Vamos al Salmo 46, versículo 10. Estad quieto y conoced que yo soy Dios, dice. Muchas veces en nuestra vida tenemos que parar las cosas que hacemos. Yo sé que muchas veces hacemos muchas cosas, nos gusta hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que parar y descansar en Dios y decir, Señor, yo necesito que tú hagas algo, yo tengo que descansar en ti, yo tengo que esperar en ti, y es ahí donde Dios se manifiesta en mi vida, porque debo de estar quieto para que Dios me hable, porque estoy pensando en muchas cosas. María se sentó a los pies del Maestro, porque no quería perder ninguna oportunidad de lo que Jesús hablaba. Mientras Marta estaba en sus cosas. No le estoy diciendo que por eso, bueno, pastor, entonces no hago nada, listo, solamente leo la Biblia, solamente pienso en eso, no hago absolutamente nada. No, no es eso. Usted tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, pero tiene que tener un tiempo para con Dios. Pero saben, hermanos, hay otro encuentro. Hemos hablado de un encuentro inesperado que a veces sucede, un encuentro programado, pero hay otro encuentro que está en Lucas capítulo 5. Y es cuando el Señor Jesús se encuentra con sus discípulos. Y miren qué es lo que dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Estaban pescando, haciendo su oficio. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Claro, capaz ya era tiempo, había multitud, había que comer. Ellos eran pescadores, ¿verdad? Al Señor Jesús no lo conocía. Simón era un capo en la pesca y dice, bueno, pero ¿qué sabrá Jesús? Pero bueno, ¿qué es lo que dice Pedro? Dice,
Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea que algo había pasado, ¿verdad? Y cuando pasa esa situación, hermano, hay un encuentro, que podríamos llamarlo un encuentro definitivo. Porque es ahí donde el Señor encuentra a sus primeros discípulos y algo sucede en la vida de Simón. Ya no es el mismo Simón. Hubo un encuentro transformador. Muchas veces en nuestra vida va a haber encuentros transformadores, encuentros definitivos. Miren cómo sigue. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El versículo 8 es un versículo clave. ¿Qué es lo que dice? Viendo esto Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué cosa curiosa, ¿no? Un encuentro definitivo. Ahora, ustedes fíjense en algo. Aquellas personas que en esa época eran pescadores, eran gente que trabajaba en la viña, era gente que eran carpinteros, ¿por qué tenían esos oficios? Tenían esos oficios porque no habían calificado para ser aprendices del rabino. Capaz eran personas que no habían aprendido a conocer toda la Torá. Capaz no habrían podido memorizar los libros de los profetas. Capaz no conocían bien las escrituras. Y como no tenían los requisitos para ser aprendices del rabino, que era lo más importante en aquella época, ¿qué les quedaba? Hacer el oficio de los padres. Pero miren qué cosa curiosa, eran pescadores. Personas que capaz no habían calificado para estar en la sinagoga y ocupar un lugar importante, porque ser un aprendiz de un rabino era un lugar importante, era un lugar de alta alcurnia, era una posición, tanto espiritual como también una posición en la sociedad. Pero ellos no habían calificado. Pero miren qué cosa curiosa, ellos tienen un encuentro definitivo ¿con quién? Con el rabino de los rabinos, con Jesús. Y ahora que ellos no habían calificado para ser aprendices, ahora eran el aprendiz del mayor rabino, el aprendiz de Jesús. Y muchas veces pasa eso en nuestra vida, hermanos. Capaz nosotros no hemos podido alcanzar algunas cosas. No somos contadores, no somos abogados, no somos ingenieros. Capaz solamente hemos podido hacer un oficio. Y muchas veces frente a la sociedad capaz que no somos nada. Capaz que nos ven mal. Pero ¿saben? Eso no es importante. Porque Dios ve el corazón de las personas. Y el Señor Jesús vino a romper un estereotipo de esa sociedad. Rompió el estereotipo que había, porque como estas personas que eran pescadores ahora iban a ser discípulos del Rey de Reyes, si no eran personas que no habían sido calificadas. Hermanos, cuando Dios entra en tu vida y Jesús quiere hacer algo en tu corazón, quiere romper un estereotipo en tu vida, lo que la sociedad parece que está bien y que está acorde, Dios muchas veces dice, pará, yo tengo algo distinto. El Señor tiene un encuentro definitivo contigo. Quiere tener un encuentro transformador. Y no importa si tenés 10 años de creyente, 20 años de creyente, 30 años de creyente. Dios quiere tener un encuentro contigo. O si sos nuevo, o si pasas años. Dios quiere tener un encuentro contigo. Porque cuando Dios tiene un encuentro contigo, tu vida cambia. Ya no sos igual. Ya no sos igual. Simón ahora iba a ser Pedro. Ya no iba a ser el mismo Pedro. Pescador, ahora era discípulo de Jesús. Impresionante, hermanos, ¿no? Lo que el Señor hace con los encuentros. El Señor quiere tener un encuentro en nuestra vida, hermanos. Hemos visto de un encuentro inesperado, hemos visto de un encuentro programado, hemos visto de un encuentro transformador. Pero hay otros encuentros también. En Juan capítulo 11, no voy a leer de ese texto, muchas veces ya lo hemos visto, podemos ver que ahí pasa un elemento muy clave. Cuando Lázaro muere. Y otra vez el Señor Jesús se entera
porque eran amigos de Marta y María, de lo que había pasado. Sabemos la historia, ¿verdad? El Señor esperó 4 días hasta llegar, y ahí tienen un diálogo. Dice, Señor, hubieras venido antes, Lázaro se hubiera levantado y ahora está el olor ya de la putrefacción. Pero Dios hace un milagro en la vida de Lázaro. Y el Señor lo resucita. Y vemos una gran bendición. Hermanos, cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, muchas veces hay una gran bendición. Tu vida es transformada. Capaz hay un gran milagro en tu vida. Capaz acá cada uno estaba dando gracias de lo que Dios estaba haciendo. Y si cada uno también se tendría que abrir su corazón y mostrar lo que Dios ha hecho, cada uno diría, Dios ha hecho este milagro, Dios ha transformado mi vida, yo estaba en tal situación. Y cada uno de los que estamos aquí contaría de lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha transformado su vida. Capaz había una enfermedad muy grave que no sabía qué hacer y Dios me cambió. O capaz había una situación en mi corazón que estaba destruido y Dios hizo algo. O capaz mi familia estaba totalmente mal y Dios empezó a transformar mi vida. Amén. Tuvimos un encuentro. Dios bendijo mi vida. Pero también cuando hay un encuentro en el cual podemos ver la bendición de Dios, también hay un conflicto. En Juan capítulo 12, todos querían ver el milagro que el Señor había hecho con Lázaro. Las multitudes querían ver ese milagro, cómo Dios había transformado, ¿verdad? Y querían ver cómo había sido el milagro. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios toca tu vida, cuando Dios hace un milagro en tu vida, la gente quiere ver. Cuando usted dice, antes tenía un cáncer y ya no lo tengo, viene gente a ver, ¿verdad? Che, ¿te has hecho estudio? A ver qué dice el médico. Sí, toma, a ver, muéstrame la tomografía. Quieren ver. O capaz usted no tenía trabajo, no tenía nada. Y Dios le puso un trabajo, capaz en un momento muy difícil. Y la gente capaz no cree. Dice, no, lo que pasa es que vos tenés un conocido, ¿cómo entraste aquí? Y Dios hace eso en nuestra vida, hermanos. Yo siempre cuento, por ahí les comparto, cuando nosotros vinimos con mi esposa en el 2020, era una situación difícil, había la pandemia. Y bueno, mi suegro estaba muy enfermo, mi esposa se había ido a Tucumán, porque estaba con mi suegro, estaba muy grave. Y yo estábamos aquí, ¿verdad? Yo no tenía trabajo, yo soy médico, yo soy pediatra, pero tenía que presentar los papeles, y eso lleva un tiempo, y teníamos un dinero y ya se había acabado. Entonces le pedía, Señor, un trabajo, viene pandemia. Menos, ¿cómo vas a conseguir un trabajo en pandemia? ¿Verdad? Y yo no tenía un conocido, pero Dios es fiel, hermanos. Y le pedí al Señor, me acuerdo que fui a CompuTrabajo, presenté un currículum, me llaman, muchos saben, no sé, yo tuve un accidente a la vuelta del consejo médico, estaba tomando un té, había a la par una señora, escucho un ruido, estaba hablando con Mariela, creo, y se cayó todo el techo. La verdad que yo no sé cómo Dios, porque se cayó todo el techo literal, había una señora donde estaba ahí y se fue, si no, todo el techo. Y yo me moví y me caí y me golpeé, me rompé, Dios, gracias a Dios que estuve bien. Me acuerdo que en ese momento estaba Edivaldo, que me ayudó, porque yo no sabía. Vinieron el hombre, era una confitería Independencia, creo que es conocida. Ahí fue todo un tema. Y me llaman para el trabajo. Mire, le digo, tengo un accidente, me pasó pandemia, hermanos. Usted tiene un accidente, le llama y dice, no, pero necesitamos urgente que usted... No puedo, porque estaba dolorido, estaba golpeado, no podía. Bueno, dice. Me dice, pero lo vamos a esperar. Bueno, gloria a Dios. Después de 3 semanas me llaman. Me dice, doctor, ¿cómo está? Ya está bien, ya estaba mejor. Hemos estado guardando ese lugar para usted, quiero que venga. Y fui y me dieron el trabajo. Y trabajé en el Sanatorio de La Cañada. Y eso nos permitió poder sustentar, ¿verdad? Y Dios fue fiel. Entonces cuando pasan esas cosas que usted dice, bueno, sí, son cosas, sí, cosas de la vida, cosas de la suerte, de las circunstancias. No, tiene que ver con lo que Dios hace en tu vida. Entonces hay gente que quiere ver si es verdad o no. Pero así pasó con esto. Pero miren qué cosa pasó. Vamos en Juan capítulo 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Claro, querían ver. ¿Será verdad esto de Lázaro? Querían ver. Y
como querían ver esa gran bendición, también generó conflicto, porque aparecieron personas que no les convenía esto. Porque había muchas personas que estaban en el pueblo de Israel que ahora eran seguidores de Jesús. Dice, che, esto no nos conviene, la sinagoga ya está media vacía ya. Acá hay que hacer algo. Le interesaba otra cosa. ¿Y qué es lo que dice el versículo 10? Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermano, cuando hay una gran bendición en tu vida, también va a haber a veces conflicto. Y muchas veces hay gente que va a decir, a ver, quiero ver esto. Y también hay gente que se va a levantar. Va a haber contienda, va a haber envidia. Pero también dice que nuestro adversario es el diablo que está como el león rugiendo esperando a quien devorar, ¿verdad? Porque en la sociedad, si usted habla de Jesús y lo que Dios ha hecho en su vida, eso no le conviene. Entonces ahí van a querer ensuciar algo y va a aparecer. Si usted está en los caminos del Señor, yo no le puedo decir, sí, usted va a estar en los caminos de Dios, gloria a Dios, va a haber solamente bendición. No, si usted sigue y quiere hacer las cosas bien, seguro que va a haber conflicto, porque va a haber personas que se van a levantar y que no están de acuerdo contra eso. Pero quédese tranquilo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El Señor Jesús ha pagado ese precio maravilloso en la cruz por ti y por mí. Y por lo tanto, no tenemos que tener temor. ¿De que va a haber conflicto? Muchas veces va a haber conflicto. Muchas veces va a haber situaciones. ¿Por qué? Porque son consecuencias de esa bendición que Dios ha hecho. Y obviamente estamos en un mundo espiritual también, hay oposición. Pero miren qué cosa curiosa, Dios había hecho un milagro y la gente iba a ver ese encuentro. Pero también había oposición. También había cosas que querían hacer. Así que usted no se preocupe. O no le sienta raro si hay un conflicto en su vida, o algo le sucede en su trabajo, o algo le sucede con sus vecinos, o algo le sucede en la iglesia, o algo le sucede. Es parte. Porque seguro que hay una gran bendición. Entonces hemos visto algunos encuentros, hermano. Un encuentro inesperado, un encuentro esperado, programado, un encuentro capaz transformador, ¿verdad? Un encuentro de bendición y un encuentro de conflicto. Ya voy terminando. Y tenemos un último encuentro, que capaz sería el más importante, que está en Mateo capítulo 25. Y con eso voy terminando. Mateo 25. Y ustedes saben esta parábola, ¿verdad? Ustedes la conocen muchas veces que hemos podido ver. ¿Se acuerdan? Esta parábola de las 10 vírgenes, en la cual estaban esperando, ¿verdad?, a que venga el rey. Pero 5 eran sensatas y habían guardado aceite en sus lámparas si es que esas velas que tenía se consumían. En cambio, las otras 5 no, tenían poquito aceite y bueno, dice, ¿para qué vamos a estar comprando? Cuando se enteran que el rey está por venir, las otras estaban preparadas. Entonces empiezan a cambiar, pero las 5 vírgenes que tenían poco aceite, dice, ya se está acabando. Entonces le dice, che, ¿me pueden prestar un poquito de aceite ustedes? Y las prudentes le dicen, mira, si yo te presto, me voy a quedar sin aceite yo también. Entonces, mejor vayan a comprar. Dice que eso sucedió a la medianoche. Ahora, ¿quién conseguiría aceite en medianoche? Podríamos decir, ay, qué mala que eran las prudentes, ¿verdad? El tema es que cuando se van las otras insensatas a buscar el aceite, viene el rey, se van con las 5 sensatas y cierran la puerta. Y cuando le toca, ¿sí? ¿Quién es? Miren, nosotros se nos acabó el aceite, pero ya los conseguimos, por eso queremos entrar. Le dice, no las conozco. Hermano, ese encuentro que yo les quiero compartir es el encuentro que el Señor nos da como promesa, que es la vida eterna. Dice que el Señor viene por su iglesia. Nadie sabe la hora, ni el lugar, ni el momento, pero debemos de estar preparados. Ahora, usted tiene que estar preparado. Nosotros tenemos que estar preparados. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Poder ver. Usted después puede leer todo el texto. ¿Lo podemos
poner Mateo 25, vamos a leer algunas nomás, yo sé. Entonces el reino de los cielos, que el Señor Jesús hablaba con respecto a esto, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas la prudente respondió diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Vamos al versículo 13. Y eso es lo que el Señor nos llama, ¿verdad? Y nos dice a nosotros como cristianos, ¿verdad? El Señor nos dio esta vida, esta promesa de la vida eterna, pero velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué interesante, hermano. Dios quiere venir, ¿verdad? Por su iglesia. Dios quiere venir. Y muchas veces nosotros podemos ver, en la época del apóstol Pablo se hablaba también de esto. Y miren cuántos años ha pasado. Y uno diría, ¿y por qué no viene el Señor? Y porque Dios tiene un plan maravilloso. Él quiere que toda la humanidad pueda reconciliarse nuevamente con Dios y no se pierda. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Por qué el Señor no viene ya? Si hay guerra, hay destrucción, hay hambre, estamos viendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? El hombre de los postreros tiempos, vanaglorioso, amadores de sí mismo, la maldad ha crecido. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso tiene que ver con el plan de Dios, hermano. Cuando Dios hizo al hombre con dos funciones. Primero, para que tenga comunión y relación con Él. Dios soberano, yo siempre les comparto eso. Pero ¿qué pasó? Ya sea por rebeldía, ¿verdad? El hombre quiso ser Dios, o por indiferencia en forma pasiva, vino el pecado, se apartó. Pero Dios otra vez, a través de su misericordia, le da una nueva oportunidad para que se acerque nuevamente a Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Y uno puede tomarlo y uno no puede tomar esa decisión. Si yo tomo la decisión de aceptar mi vida al Señor Jesús, por lo tanto, vuelvo a ser un hijo de Dios. Me reconcilio con el Padre a través de Jesús. Pero si yo no lo quiero, no me importa, yo quiero ser mi propio Dios, ¿qué me espera? El juicio venidero. A mí me gusta decir soledad eterna, lago de azufre, infierno, como quieras decirlo. Va a haber un juicio. El libro de Apocalipsis nos dice que en un momento todos van a ser juzgados, los justos y los injustos. No porque somos pastores, porque somos líderes, porque somos ministros, usted ya tiene asegurada su salvación, no le va a pasar nada, no. Cada uno va a ser juzgado delante de Dios. Entonces tenemos directamente un encuentro, el encuentro que está por venir. ¿Verdad? Poder saber eso. Hermanos, ¿estamos preparados para el encuentro con el Señor? Qué interesante, ¿verdad? Un encuentro con Jesús. Tan básico, tan práctico que nosotros conocemos. Un encuentro esperado, un encuentro inesperado, que usted no se imagina que quiere romper la rutina. Un encuentro definitivo. Un encuentro de bendición, pero que también hay conflicto. Y un encuentro que está por venir en nuestra vida. El Señor nos llama, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros en nuestra vida? Tenemos un encuentro con el Señor y ese encuentro tiene que ser todos los días, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estamos nosotros para poder decir? Y capaz a lo largo del tiempo nosotros muchas veces no nos hemos dado cuenta y es como que estamos tan metidos en nuestras cosas. O a veces le digo, somos tan religiosos que prácticamente no tenemos un encuentro con el Señor.
Hermanos, Dios nos está llamando a tener un encuentro con Jesús en este tiempo. Yo no sé cómo está su vida, yo no sé cómo está su corazón, yo no sé cuáles son las características. Pero yo le digo algo, si en su vida no hay pasión, si en su vida no hay transformación, si en su vida no hay una renovación, usted todo lo que hace, todo lo que sigue, va a ser religioso. Y eso no le sirve. Su vida tiene que ser transformada. Usted, su vida siempre tiene que ser apasionada, un poco más, renovándose, un poco más. Pero para eso tiene que tener un encuentro con Jesús, capaz cada día de su vida. 5 minutos, 10 minutos, un encuentro con el Maestro. Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que pasó en su vida? Un encuentro definitivo también capaz para servir, para el servicio. Decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Estar preparado, porque hay un encuentro por venir. Nadie sabe en qué momento vendrá el Señor. Qué bueno que cuando el Señor venga nosotros estemos preparados, ¿verdad? Como estas vírgenes, teniendo un aceite y preparados.